Hola, ¿qué tal muchachos? Yo en este video le quería traer una pequeña reflexión sobre la importancia de saber cómo actuar en determinadas situaciones. Si bien es cierto, en la vida se te presentan muchas situaciones a nivel laboral, en tus relaciones de pareja, en tus relaciones con tus compañeros, entre otras cosas, en las que tienes que saber cómo actuar. Si bien es cierto, desde nuestra niñez nos enseñan a ser muy amables, a ser cordiales, a ser respetuosos y a ser educados. Esto está muy bien, ¿ok? Sin embargo, en la práctica nosotros tenemos que saber cómo aplicar estos elementos en su justa medida. No ser demasiado amables, no ser demasiado educados, demasiado serviciales, demasiado pasivos, porque esto te puede crear problemas. Y esto te lo digo por experiencia propia. Muchos trabajos en los que he hecho más de lo que me piden, he cubierto horas que son más de las que me corresponden, he hecho muchos favores a las demás personas, le he caído bien a prácticamente todo el mundo, pero a la hora de la verdad, a quien querían culpar, me echaban la culpa, por ejemplo, a mí, y yo por esa misma amabilidad, esa misma cordialidad y esa misma cuestión de ser muy pasivo, cedía a todo lo que mis jefes o mis superiores me decían o me reclamaban. Y es por eso que no he tenido muchos éxitos, no he tenido éxito en algunos de mis trabajos porque no he dado a valer mi propia voz, mi propio valor, mi propia opinión, ¿ok? Y eso lo haces tú, muchachos, no es algo que las otras personas se van a dar cuenta mágicamente. En muchos de los casos sí, pero en muchos otros casos tú tienes que decir lo que haces, tú tienes que demostrar con evidencia. Mira, hice esto, le hice un favor a esta persona y cubrí estas horas extras. ¿Me la pagan? Ok, prácticamente así. Obviamente no ser falta de respeto ni tampoco carecer de educación, siempre todo con educación, con bastante presencia, pero es importante que tengas el valor de hacer escuchar tu voz y tu opinión, ¿okay? Porque si no, las demás personas no te van a tomar en cuenta. Muchachos, esto es algo que se aplica, es una ley universal. Si tú no dices lo que haces, si tú no dices si tú no proyectas lo que tú vales, realmente las otras personas no van a saber y te van a subestimar, ¿okay? Entonces es importante que tú te hagas valer con tu voz, tu opinión, tu presencia, la proyección que tú tienes en el ambiente de trabajo, en el ambiente con tu pareja, el ambiente de liderazgo que ejerces. Y si te están reclamando y no te parece justo, dígalo, muchachos, no te quedes callado. Realmente estas son pruebas que te está poniendo el universo, o como tú lo quieras llamar, de saber si tú eres lo suficientemente fuerte para poder sobrellevar esta situación, ¿okay? Hay situaciones donde pueden parecer muy estresantes, puedes elegir el camino fácil, que es callar, pero no es el mejor camino, porque entonces la otra persona no va a ver la fortaleza que tú tienes, ¿okay? Te va a tachar de una persona muy insegura, una persona sumisa, una persona débil, y a nadie le gustan las personas débiles, mucho menos si desempeñan cargos en la que requieren confianza de ti. Es importante que seas una persona fuerte, digas cuando algo no te parece justo, cuando algo no te parece correcto. Siempre es que lo digas con buena educación, con respeto, no va a pasar nada, ¿ok? Y si en el 1% de los casos la persona se lo toma mal o lo que sea, bueno, que se lo toma mal, ¿ok? Tú no tienes por qué ser sumiso en esta vida. Ya hay muchos sumisos, hay muchas ovejas en el rebaño. Tú lo que tienes que ser una persona fuerte, una persona que se distinga, y más si estás en el camino de convertirte en un hombre superior. Lo que quiero que te lleves en este momento es que independientemente de si tú eres una persona amable, cordial, que te educaron de esa manera de tu niñez, está muy bien, muchachos, sigue siendo así, pero todo aplícalo en la situación que lo merece. Y si tienes que hacer valer tu opinión y no ser tan amable al respecto, ser asertivo y ser directo con tus intenciones, entonces siempre va a haber una persona que te va a escuchar y te va a valorar y te va a respetar. Entonces tienes que saber cómo actuar en determinadas situaciones. Está muy bien que tú seas eso, que tú seas amable, que tú seas respetuoso, lo que sea, pero tienes que saber cómo actuar, porque bueno, si bien te sobreprotegieron mucho en tu infancia, porque quizás no te atrevías a ciertas cosas, o que las demás personas sí se atrevían, porque bueno, tenías miedo de poder exponerte a situaciones donde estuvieras vulnerable al fracaso, pero ahorita que estás despertando tienes que saber
que el fracaso es parte de tu camino, ¿ok? Que la derrota es parte de tu camino. Tú lo que tienes es que simplemente levantarte y volver a seguir, y seguir, y seguir, y seguir hasta el cansancio, porque este es el camino del verdadero hombre. El hombre que se atreve, el hombre que se arriesga, y después el hombre que gana. Entonces, tranquilo, estás por el buen camino. Lo importante que quiero que te lleves es que sepas cómo actuar, y tú lo vas a saber por sentido común, y saber cuando no están siendo justos contigo y cuando tienes que hacer valer tu opinión. Y cuando es momento de hablar, hablas, no te quedes callado, porque quedarse callado es ceder, es otorgar, y si te están culpando por algo de importancia, vas a ceder en algo que no es tu culpa, ¿ok? Es importante que sepas esto, y de que adquieras las fortalezas necesarias para poder hacer valer tu opinión. Eso es lo importante, muchachos. Te lo digo por experiencia, yo he sufrido mucho por esto y no quiero que lo sufras tú, y menos en este camino que es del hombre superior. Bueno, nos vemos en un siguiente video.